Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, esto es entrar en vacío. Efectivamente. Lo acabo de aprender. Sí. ¿Qué no vas a acabar de aprender? ¿Lo sabías? ¿Lo tenías? ¿Yo qué voy ahí? a saber? Yo no sabía nada. Yo, como dice Andrés Amoros, que sabe muchísimo, no sabemos nada. No sabemos nada y estamos aprendiendo siempre. Bueno, hoy literatura gallega, además, bueno, ¿verdad? tenemos muchísimos oyentes en Galicia, porque sí tenemos ahí una red de radios que nos siguen, etcétera. Claro, esto de las elecciones pues es un poco pesado. Vamos, a veces es mortalmente pesado. Bien, pero en Galicia pasan cosas. Sí. Y han pasado siempre cosas. Y Galicia, diga lo que diga Ada Colau, no es un lugar lleno de mujeres de negro, analfabetas, que pasan hambre, etcétera. No es verdad. Galicia ha sido, en muchos momentos de su historia, como pasa con todos los sitios de España, centro de cultura, también de prosperidad, etcétera. Otros no. Mira lo que supuso el Camino de Santiago, pues imagínate, simplemente en la Edad Media. Europa. Vamos, o sea, yo estuve en Beselé, en la abadía de Beselé, en Borgoña, donde hay una concha de oro, porque ahí empezaba el camino que hacían los reyes de Francia a Santiago de Compostela, siglo XII. O sea, imagínate el negocio. Desde por el Borgoña, camino nos llegan 20.000 cosas. Todo, o sea, todo llega por allí. Toda y luego, Europa además, se hace allí. Sí. Hombre, y luego Galicia lo que tiene como misterio es un poco de tópico, pero un fondo lírico. Sí, que Dios sabe por qué, en fin, Galicia, Bretaña, que si los celtas, lo que sea. La bruma, la niebla, el mar, lo que sea, pero es verdad que ahí hay un ambiente especial. Vamos a procurar no aburrir a la gente y decir que cuando yo hablo de letras gallegas, hablo letras gallegas en gallego y en castellano, por supuesto, porque allí se han hablado los dos idiomas y hay literatura magnífica en las dos. Sí. Lo que pasa es que en las letras gallegas pues ha habido dos etapas. Uno, la Edad Media, igual que en Cataluña, y otro a partir de mediados del 19. Y en medio, pues casi nada. Estoy simplificando, pero un verdadero páramo. ¿Y eso por qué? Enseguida la gente dice, bueno, porque lo prohibieron. Oiga, no prohibieron nada, ¿no? Es que hay fenómenos históricos que resulta que el castellano y lo que suponía la cultura castellana que se convierte en española, en lengua común de todos, pues vence a todos y ya está, pero no era Franco el que lo mandó eso en el siglo XVI. En el siglo XVI todavía no parecía, no estaba encargado. Bueno, pues en la Edad Media lo que hay en Galicia es sobre todo una lírica extraordinaria. Y hay que recordar, bueno, hay unas cantares que se llaman cantares de amigo, que son maravillosos en el origen de la lírica son de amor, española, pero de un amor muy fino, que además se han en salvado boca de una mujer. Siempre, y que se han salvado, sobre todo en la literatura sefardí, que ha cultivado mucho que lo mantiene, claro, porque es precioso. Hay uno famosísimo, ondas do mar do Vigo, se sabedes novas do meu amigo, leda mandeu. Bueno, y además de la lírica, digamos, profana, hay una lírica religiosa, y hay que recordar que hay una obra fundamentalísima, que son las cantigas de Alfonso X el Sabio. Además que es un ejemplo muy curioso. Estamos rey de Castilla. Estamos en el siglo XIII, si no me equivoco. Claro, conquistador de Murcia, entre otras cosas, o sea que en fin. Bueno, y que cuando escribe en prosa usa el castellano, y cuando escribe en verso usa el gallego. Entonces esa obra pues es una obra importantísima, pero que en gran medida pues se supone que está inspirada por el rey mismo. Y a lo mejor él escribió algunas. Él dice en un momento que él quiere ser pues como el trovador de la Virgen, que es una cosa pues muy muy bonita, ¿no? Ahora, si no lo escribió propiamente él, pues lo inspiró en su grupo, como el de Traductores de Toledo. Oímos un momento la cantiga número 100, que es una de las que se supone que él escribió, dedicada a Santa María. Santa María, estrela do día. Santa María, estrela do día, móstranos la vía para Dios y guíanos, porque haces ir a los errados y los haces entender, para que no nos perdamos en la osadía que les hacía hacer locuras que no deberían.
que decir que esto está conservado y la música, etcétera, que está muy bien. Claro, y unos manuscritos maravillosos, preciosos, con unas miniaturas que son, vamos, de una verdadera hermosura. Lo que le gustaba, digamos, igual que los Beatos, lo que le gustaba a Humberto Eco, pues son una verdadera preciosidad. Es triste, yo lo siento por Beiras, que es un personaje brillante, aunque está para allá. Era. Era. Al comienzo. Sí, no. Bueno, al comienzo era. De vez en cuando, en fin. Bien, que es que el primer gran escritor gallego es el rey de Castilla. Sí. Pequeño problema, pero que es histórico. La Ada Colacao no lo sabe, pero es así. O sea, el primer gran escritor gallego, él y su grupo, es Alfonso X el Sabio, de Castilla. Rey de Castilla, de León, de Galicia, tal, y repito, y conquistó Murcia para la cristiandad, porque sí tenían claros que había que echar a los moros de España. Y déjame recordar también, porque es así, que ahí aparece por una de las primeras veces también juegos con toros. Sí, juegos populares, también. Claro, porque estaban un señor, digamos, toreando de la época, algo así, jugando con el toro, y entonces la Virgen le ayuda, porque ¿de qué tratan estas cantigas? Bueno, milagros que hace la Virgen, que son igual que Gonzalo de Berceo, igual que en Francia, toda una serie de leyendas, que hay un devoto que le pasa una cosa complicada, difícil. En España está lidiando un toro y la Virgen acude a salvarlo, pues porque ha sido devoto. Siempre la Virgen de mi pueblo ha salvado a dos, que los iba a pillar un toro en mi pueblo, porque pasó la Virgen de mi pueblo. Hay que decir que en catalán están las cantigas de los cants de Amic y Amat, que están tomados del provenzal, donde viene toda la cultura catalana, es básicamente provenzal y borgoñona, sobre todo provenzal, y que es de donde toma esto. Pero es que el Camino de Santiago, que es la gran vía cultural de toda Europa durante 5 siglos, o sea, prácticamente desde el siglo XI, el primer peregrino francés del que consta que fue a Santiago y volvió, es del año 951. Estamos hablando del siglo X, de mitad del siglo X. Y traen arquitectura, y traen literatura, y traen costumbres. Y se llevan, porque, por guías ejemplo, de viaje también. Claro, pero vienen alemanes, vienen de los Países Bajos, vienen ingleses, vienen de Italia. Y todos los que vienen, normalmente por caminos franceses, de hecho, la Rúa dos Francos, mira que hay calle dos Francos, Rúa Franca, etcétera, porque vienen los franceses, no todos eran franceses, o sea, venían por los caminos franceses, y por ahí venía toda la cultura europea, todo lo que es la Edad Media, la gran creación de la Edad Media, la recreación de la cristiandad, se hace en el Camino de Santiago. Y eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Desde el 10 hasta el 14... Ya en el 15 España ya termina la reconquista y por lo tanto, digamos, Europa está terminada. Pero hasta entonces, bueno, esa es la cultura que tenemos. Y esa gran figura, Alfonso X el Sabio. Es extraordinario. Bueno, y luego damos un salto. Pues nos ponemos, digamos, 1850, mediados aproximadamente. Es decir, que es un fruto del romanticismo el cultivar las peculiaridades. Igual que surgen pues en Provenza los juegos florales, digámoslo así, pues surge el deseo de que renazca el renacimiento, digamos, de las culturas locales, Galicia, todo viene contra Cataluña. Napoleón, y desde el Congreso de Viena todo es fomentar las viejas naciones y a veces las nuevas contra ese cosmopolitismo militar que había implantado Napoleón en Europa. Es que Napoleón significa universalidad, es decir, ilustración. Claro, y contra eso se levanta lo religioso y lo arcaico y también lo popular. Localismo que es romántico. Exacto. Yo siempre digo que esa frase de España es diferente, que se dice que si se la inventó Fraga, eso es típico de ese espíritu romántico. Somos diferentes, cada uno busca o se inventa sus señas diferenciales. Los irlandeses, Sinn Féin, que significan nosotros solos. Y van los catalanes y lo copian. Y dice un tontolón de discípulo de pecado, nosaltres sols. No nos pongamos tristes, Federico. Vamos a ver. Esto en Galicia, pues hay una figura verdaderamente extraordinaria que es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, para entendernos, es una figura pues paralela a Bécquer. Son poetas románticos de verdad, pero en una época posromántica, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Y Rosalía es grandísima poetisa, como quieran decirlo, en gallego
y en castellano. Sí, sí. En gallego primero porque le impulsa mucho su marido, que era un personaje murguía, bajito, que en fin, que tenía aspectos no muy gratos. Buena, todo lo demás era siniestro. No muy gratos, muy pues malo, la engañaba, la trataba muy mal, pero le anima a ella a que colabore en este renacimiento de la lengua gallega, y entonces escribe pues los cantares galegos y follas novas, sí. Hojas nuevas. Solo 2 libros. 2 libros en gallego, sí. Importantísimos. Y luego un libro en castellano, magnífico también, En las orillas del Sar. La diferencia, como dice Andrés, es un romanticismo muy, muy posterior, sí, que claro. Prácticamente ya entroncan con Juan Ramón Jiménez. De la época porromántica. Como Bécquer, es decir, pero si ya hacía 50 años que había periclitado. Pero en España tiene su propio ritmo. Y sobre todo son 2 figuras extraordinarias. Pero dice Menéndez Pidal que eso es muy típico de España, la cultura de los frutos tardíos. Sí. Que las cosas llegan tarde, pero muy reconcentradas, muy sí. fuertes. Entonces Rosalía como poeta es magnífica. Bueno, en gallego y en castellano. También hay una cosa que decir. Bécquer, que es maravilloso, pero corre un poquito a veces el riesgo del sentimentalismo excesivo. Sí. Y en cambio Rosalía es muy dura, muy tremenda. Y ahora se ha vuelto a poner de moda, pues en fin, una serie de versiones pues cantadas. Si quieres escuchamos un momento. En primer lugar, pues uno de los poemas Adiós ríos, adiós fontes, por Amancio Prada. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento. Que es bien bonito este poema y esta canción de Amancio Prada. Adeus regatos pequenos, a mí es que me encanta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues también es muy, muy bonito, pero es una cosa bien curiosa. A mí me llama mucho la atención que otro poema de Rosalía de Castro, Negra Sombra, se ha convertido casi en un himno nacional, popular. Y bueno, es que no tiene sentido ninguno, porque es que Negra Sombra es algo absolutamente singular de Rosalía, individualista, que se debe a la fatalidad de su vida, personales, que fue una vida terrible. Que algunos dicen incluso que la Negra Sombra evoca pues al padre que si era cura, porque era lo que sea, pero sus complejos, sus problemas, como queramos llamarlo, y resulta que ahora el pueblo pues se pone a cantarlo y expresa el sentir colectivo de ellos. Bueno, pues dice, esa una señora que le había ido muy mal. Muy mal, una visión, digamos, existencial muy triste. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, os pés dos meus cabedales tornas facéndome mofa. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que siga. Bueno, es Luz Casal que lo canta estupendamente, ¿verdad? Bueno, claro, es un poema muy hermoso, una canción preciosa. Y por no alargarme demasiado, recordemos, contente Federico, si puedo decirlo, porque voy a decir un nombre, no te lances, La Pardo Bazán. Es que ya ahí entra Federico y se acaba el programa. Una grandiosa novelista realista, una personaje listísima, culta, inteligente y de todo. Y en el siglo XX, por ir rapidísimo, pero hay muchos escritores, pero hay uno que es un genio absoluto y que expresa el espíritu gallego absolutamente, y el ritmo y la musicalidad y la lengua, pero escribe en castellano, que es Valle Inclán. Y hay una grabación del Archivo de la Palabra que es precioso, vamos a oír un momento, que lee Valle Inclán cuando en la sonata de otoño pues llega al antiguo Pazo, y allí se encuentra el personaje protagonista con una serie de los campesinos que van a entregar sus dineros, sus cosas, y entre ellos hay una vieja que le reconoce, y Valle Inclán imita a la vieja, hablando en castellano gallego.
Antes de llegar a lo alto, la puerta abrióse en silencio y asomó una vieja criada que había sido niñera de Concha. Traía un velón en la mano y bajó a recibir. Págale Dios el haber venido, ahora verá a la señorita cuánto tiempo la pobre suspirando por vuecencia. No quería escribirle, pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la convencía de que no, ¿verdad que no, señor mi marqués? Yo apenas pude murmurar, no, pero ¿dónde está? Lleva toda la tarde echada, quise esperarle vestida, es como los niños, ya el señor lo sabe. Con la impaciencia temblaba hasta batir los dientes y tuvo que echar. Tan enferma está. A la vieja se le llenaron los... Qué malo era, qué genio era absoluto. Sí, y qué gracioso ver qué imitando gracioso, a una vieja. ¡Ay, señorito! Le espera, no sé qué. Bueno, hay que recordar los disparates actuales que, como Valle Inclán escribió en castellano, una obra absolutamente gallega, el Centro Dramático Gallego no quiso poner sus obras, porque quería poner solo las obras en gallego. Pues nada. Y peor para ellos, ¿no? Peor para ellos. Y después de eso, un solo nombre, hemos hablado de Cela, Gonzalo Torrente Ballester, galleguísimo. Grandísimo novelista. Bueno, que empieza la gran novela, la saga Fuga de J.B., dirigiéndose a sí mismo en broma, dice, puñetero gallego desconfiado, que es lo que él era. Es lo que era. Bueno, escribió en gallego también, en castellano también, con espíritu gallego, y cuando le hicieron doctor honoris causa en la Universidad de Santiago de Compostela, fueron los alumnos allí a tirarle huevos porque no había escrito en gallego. Así que la estupidez es universal. Bueno, a Cunqueiro también ahora lo han borrado porque era falangista. Sí, el mejor escritor gallego estupendo que ha habido, con diferencia. Y hay una antología que todavía se encuentra por ahí, como no lee nadie, que es O Reino da Chuvia, que recoge todos los grandes artículos que publicaba en prensa Cunqueiro, sobre todo por comarcas, la Terra Cha, o sea, la tierra llana de Lugo. Claro, es maravilloso, Cunqueiro es maravilloso. Bueno, pues como era falangista, pues no es gallego. Bueno, que hay gallegos escritores de primerísima categoría en castellano y en gallego, y que unos y otros pues son gallegos y reflejan el espíritu de su tierra y ya está.